Muy buenos días desde X-Trade Brokers, soy Pablo del Barrio Quintana y hoy vamos a repasar de nuevo otra vez con nuestro Breaking Views, 11 de mayo, son casi las 8 de la mañana y vamos a atacar al mercado, vamos a ver cuáles son las principales oportunidades de inversión, repaso de la agenda macro y de la actualidad económica y de cómo influyen determinados instrumentos, fundamentalmente los más importantes, como cada día. Vamos a empezar como siempre con las señales de la cesta, ¿vale? Con las de la cesta de sistemas automáticos de trading que nosotros enviamos por correo electrónico a los clientes para que la puedan seguir. Vamos a ver las señales que se generaron ayer por la tarde, bueno, que al menos ayer se enviaron por la tarde y se generan a partir de ahora por la mañana, o sea que vamos a estar a tiempo. Tenemos fin de la señal alcista anterior en el petróleo. A las 4 de la madrugada teníamos señal alcista desde 116,26. Lamentablemente se va a cerrar en negativo. Hoy además hay rollover, o sea que no nos extrañe que el precio ha caído más de la cuenta. Creo que son unos 40 centavos lo que le afectaba. ¿Vale? En cualquier caso, desde los 116 y poco, 116 como he dicho, 116,26 que entramos por aquí en estos niveles, 116,26 más o menos en la aquí más o menos, pues lo vamos a cerrar por acá, sumándole 40 céntimos, pues al final hace que más o menos el cierre se haya producido en torno a los 112 casi, o sea que son unos 400 pips de pérdida, alrededor de unos 300 euros. Mañana, bueno, mañana no, el domingo recibiréis un correo, los clientes lógicamente, y anunciando esa pérdida que tristemente se va a comer parte de las ganancias que teníamos, bueno, parte no, se va a comer las ganancias que teníamos en este mes, que era de 256 euros. También cerrábamos el Bund a las 8 de la mañana, vamos a ver cómo abre el Bund, lo teníamos en 141,07 bajista, esta también la vamos a cerrar en pérdidas, vamos a ver el Bund por dónde lo tenemos, ahora abrirá en breves, pero seguramente que también la cerremos ahí en pérdidas en ciento y pico pips, equivaldrá alrededor de cerquita de 100 euros probablemente. El IBEX 35 lo abrimos hoy, una de las señales que más estaba esperando, la verdad es que tenía con ganas y por fin se ha producido la señal. Abriremos a las 9 de la mañana y entraremos en el IBEX. Ya visteis que ayer hubo un rebote muy fuerte. Hoy en cualquier caso, en principio se espera que abra un poco más abajo, alrededor de 50, 40, 50 puntos más abajo. Luego lo vamos a cazar a niveles más atractivos, no en los mínimos minimísimos, pero sí con un amago de rebote tal y como nos muestra el propio sistema. Fijaos durante la noche el Standard & Poor's, que corrigió muchísimo según cerró ayer Wall Street, luego veremos la noticia, este velón que pegó para abajo es por unas pérdidas que ha sufrido JP Morgan y que anunció justo al cierre del mercado. JP Morgan caía más de un 6% y recordemos que cotiza en el Dow y además es si no el principal banco de referencia en Estados Unidos, pues también en el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues una serie de pérdidas que parece que van a cambiar las previsiones de resultados. Esperaban unos beneficios de alrededor de 200 millones y finalmente van a ser unas pérdidas de alrededor de 800, o sea que el cambio ha sido importante. Luego lo veremos de todas maneras en las noticias y eso está pesando en los futuros. Hoy de todas maneras en España también tenemos una cosa muy buena y es la reforma financiera que se espera que anuncie el gobierno y bueno, pues desde medios extranjeros ya se advierte de que es necesario que sorprenda al mercado positivamente. Vamos a ver el resto de señales que tenemos ahora mismo vigentes y cómo va su evolución. Dólar yen, seguimos alcistas desde 81,18. Vamos a ver la evolución del dólar yen. Aquí lo tenemos. Ayer hizo el amago de recuperar, hoy vuelve a retroceder algo, lo tenemos en 79,78, perdemos alrededor de ciento y pico pips. Vamos a ver el USD CAD, lo tenemos alcista desde 0,9862, 0,9862 y lo tenemos por encima de la paridad. Esta es una muy buena señal, ahí le sacamos pues, casi alrededor de 200 pips. Tenemos el New Zealand Dollar alcistas desde 0,8225, esta es una señal que va a durar bastante y que todavía la tenemos ahí en negativo, sigue en mínimos, 0,7834. Tenemos el Aussie Dollar bajistas desde 1,0263, 1,0263 y lo tenemos prácticamente en la paridad. Luego esta señal también la tenemos bastante positiva, alrededor de 200 pips, un poco más. El petróleo que ya la hemos cerrado en la madrugada, dólar franco suizo bajistas desde 0,9218,
y lo tenemos en 0,93. Estamos perdiendo casi 100 pips en esta señal. En el euro dólar 1,3058 alcistas desde hace varios días, y el euro dólar que sigue corrigiendo lo tenemos en 1,2915. Vamos a ver si es capaz de reaccionar en estos niveles. Y libra dólar bajistas de 1,6152, y lo tenemos en 1,6106, posición que tenemos a favor y que compensa un poquito algunas de las pérdidas. Así que este es el resumen de lo que tenemos en la actualidad. Veremos a ver si la señal del IBEX nueva pues ayuda a compensar esta mala racha que llevamos unos días con mala racha, y vamos a ver si empezamos a recuperar. En cuanto a la actualidad, la agenda macro, ¿qué nos espera para hoy? Además de esa noticia negativa por parte de JP Morgan, que probablemente pese sobre el mercado, y el mercado español, lo que más cerca nos pilla, esa reforma financiera que va a anunciar el gobierno, pues y que probablemente compensa al menos el mal comportamiento aquí en España. Y bueno, pues vamos a ver más cosas que tenemos. Bueno, en cuanto a datos macroeconómicos, sin duda los más importantes, como siempre, provendrán de Estados Unidos. El IPC, se esperan crecimientos nulos de precios en Estados Unidos, y la confianza del consumidor, que se espera 76,4, en la misma línea que el dato anterior. ¿Vale? Luego tenemos pues más datos, índices de precios de producción en Reino Unido, índices de precios al consumo, el IPC en España, pero en términos generales lo más importante va a ser el IPC en Estados Unidos y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan por la tarde. ¿Vale? Vamos a ver también en Econoday, como siempre, datos macro que publican hoy. Vamos a ver la producción industrial en China. Ha salido un crecimiento de 0,35 mensual, en el año ha crecido un 9,3, esto es algo por debajo de lo que esperaba el consenso, como viste, esperaba un 12% y por debajo del dato anterior, así que se detecta una ralentización en cuanto a la producción industrial en China, y las ventas minoristas, que han crecido un 1,13 en el mes y un 14,1 van en el crecimiento anual, ¿vale? Se esperaba un crecimiento del 15,3 frente al 15,2 anterior. Luego también el dato ha salido más bajo y esto no ha ayudado durante la sesión asiática, ¿vale? Resto de indicadores ya los hemos comentado, y vamos a ver también en Econoday, que como siempre repito, es una web que nutre tanto a Wall Street Journal como a Bloomberg, y siempre está muy bien tenerla como referencia. Además hace aquí un muy buen resumen en prácticamente 3 líneas. ¿En qué se fijó ayer el mercado? Bueno, pues prácticamente lo que más destaca es el paro semanal en las solicitudes de subsidio por desempleo, que vuelve a hablar de que continúan en un nivel algo positivo, ¿no? Aunque apenas hubo cambios, estuvo muy en línea el dato, pero bueno, se revisó a la baja el dato anterior, más o menos es una cifra decente para ayudar a que se reduzca la tasa de paro. Sí que gustaría que hubiera menos solicitudes, ¿no? Vamos a recordar la cifra, pero la realidad es que tampoco estuvo nada mal, ¿no? 367.000, y bueno, pues todo lo que sea por debajo de 400 siempre va a ser positivo. Lógicamente, cuanto más cerca se esté de los 350, pues más acelerada va a ser esa caída de la tasa de paro. Pero en términos generales, la valoración es positiva. ¿Vale? Nos vamos ya a la prensa española rápidamente, porque hay bastantes cosas. Prácticamente me voy a quedar en los titulares, porque hay numerosas cosas. El Eurogrupo, que va a pedir un análisis independiente sobre los activos inmobiliarios de la banca española. ¿Vale? Así que nuevamente el problema sigue siendo pues, todo lo relacionado al sector inmobiliario. El BCE pide una estrategia completa para sanear a la banca española. Vamos a ver hoy la respuesta del gobierno, esperemos que sea contundente y que esta sí que sea la definitiva. Telefónica, que ha reducido a la mitad el beneficio por España e Italia. Acciona, Día, JP Morgan. Aquí está una de las primeras menciones al problema que os comentaba, y bueno, fundamentalmente el error parece de una de sus divisiones, no un error, sino es un trabajo mal gestionado. Parece que supone pérdidas por valor de 2.000 millones de dólares, que luego a sus resultados van a afectar, como os comentaba antes, van a bajar de los beneficios esperados de 200 a unas pérdidas de unos 800 millones de dólares. Luego lo comentaremos porque esta prácticamente es una réplica del Wall Street Journal, y luego lo veremos en Wall Street Journal mejor.
vamos a ver más cosas importantes, al menos para el mercado en general. La Unión Europea, el objetivo de déficit público es difícil pero alcanzable. La OCDE, los signos positivos en la zona euro son limitados, así que son menos optimistas. Y luego esto es una de las cosas que más afectó a la jornada de ayer. Fueron varias declaraciones tanto del Bundesbank como del ministro de Finanzas alemán, que hablan de que se preparan para vivir con una mayor inflación en Alemania, fundamentalmente para ayudar precisamente a que los países periféricos de la zona euro crezcan más rápidamente. Esto es la demanda que se está haciendo tanto desde España como desde Francia con el nuevo presidente y desde muchas otras regiones, precisamente que Alemania ceda y permita una inflación más alta. ¿Y esto por dónde puede ir? Pues puede ir que se está viendo quizá castigado el euro y que eso nos perjudica la posición que tenemos alcista, pero la realidad es que puede ser precisamente porque se empieza a descontar en el mercado que el Banco Central Europeo pueda actuar de una manera más contundente, ¿no? Que es lo que se está demandando desde muchas regiones. Standard & Poor's amenaza con bajar la calificación a Grecia por la incertidumbre política. Sin embargo, luego vamos a ver cómo hay algún candidato que se inclina por formar un gobierno en coalición y por salir de este inmovilismo político que está sufriendo actualmente Grecia después de las elecciones y que no pueden formar gobierno. Bernanke, el sector financiero ha mejorado notablemente, pero aún tiene mucho por delante. El presidente de la Reserva Federal comenta esto, se reactiva el crédito, pero el que todavía no termina de reactivarse es el crédito al sector inmobiliario. Para otro tipo de consumo o de utilización de préstamos sí que se está notando una mejora ahí en el país, en Estados Unidos, pero no en el sector inmobiliario especialmente. Aquí tenemos en Invertia que destacan, bueno, pues el gobierno que meterá hoy más presión a la banca, probablemente se exigirán más provisiones, veremos a ver si por fin se decantan por crear una especie de banco malo o algún ente público que sea capaz de sacar al mercado pues todos los activos tóxicos que tienen en cartera y en balance los bancos. Y bueno, pues van destacando ayer pues la prima de riesgo, que ayer sí que caía después del rebotón que tuvo el IBEX 35 con subidas de valores pues como Repsol de más de un 8%, BBVA más de un 6%. Bueno, la verdad es que fueron subidas espectaculares. Aquí más titulares: Bernanke, que aprecia una significativa mejoría de la banca y el crédito en Estados Unidos. Banco de Inglaterra, que ayer tuvo reunión y no movió los tipos de interés, decide que tampoco hace falta inyectar más dinero por el momento. Más cosas importantes: Alemania considera que la zona euro soportaría la salida de Grecia. Esto desde luego, estas declaraciones no ayudan excesivamente. Ayer precisamente lo que decía el ministro de Finanzas era que para ayudar a lo que os comentaba hace 2 segundos, para ayudar a la periferia, pues que Alemania podría soportar una inflación más alta. Y por parte de Standard & Poor's, que cree que las medidas de España para sanear la banca son positivas. Veremos a ver las que se anuncian adicionales y si siguen por el buen camino. Estados Unidos, que registra superávit presupuestario en abril por primera vez de 2008, un buen síntoma. Y Rubini, que cree que España se está convirtiendo en la nueva Grecia e Irlanda. Ayer comentábamos precisamente pues que este personaje, famoso por sus predicciones catastrofistas, pues continúa cebándose con España. Wall Street Journal, que destaca, había también bastantes cosas interesantes. Bueno, pues la pérdida de JP Morgan se produce además en apenas 6 semanas y bueno, pues parece que ya está bajo control y mandan un mensaje de tranquilidad desde JP Morgan, pero que lógicamente va a afectar a sus resultados y hoy pesará sobre el dado seguramente. Las ganancias de Repsol suben con y sin YPF. Ya visteis ayer el comportamiento espectacular de Repsol. Y aquí Izquierda Democrática abre la puerta a un acuerdo en Grecia. Esto es lo que os comentaba, que podrían salir del inmovilismo. Ayer también había rumores de que pudieran formar gobierno en Grecia. Los rumores de repetir las elecciones pues parecieron disiparse y veremos hoy cómo continúan, ¿no? Si tenemos alguna novedad en este aspecto sería algo positivo si lograran formar un gobierno en coalición y sobre todo que fuera pro reformas, pro ajustes y pro rescate de la zona euro, porque si no, desde luego que Grecia correría el riesgo de terminarse fuera de la zona euro. El sistema bancario de Estados Unidos se ha fortalecido y dice Bernanke, aunque lo que comentaba antes, los créditos hipotecarios probablemente tendrán una recuperación más lenta. Eso es a lo que hacía alusión. Hablan también de red eléctrica, que no discrimina a España, según el ministro de Industria, declaraciones de ayer. Y la zona euro podría flexibilizar la meta
déficit de España. Veremos a ver si finalmente se flexibiliza o no y en qué medida. Por parte del resto de la prensa anglosajona, además de Wall Street Journal, justamente siguen todavía publicando pues ese dato de China, que desde luego que no viene demasiado bien a los mercados, por debajo de lo que se esperaba, la producción industrial. Hablan también de las ventas minoristas y luego Asia abajo, precisamente por las pérdidas de JP Morgan que han pesado sobre las bolsas asiáticas. Si repasamos rápidamente los resultados empresariales, nos vamos a el 10 de mayo, actualizado hasta ayer, sin cambios en la tasa de crecimiento, un 7,8% de las que ya han publicado y las previsiones de las que están por publicar, ¿vale? De las que ya han publicado, que son 449 del Standard & Poor's 500, es decir, el 90% de las compañías que lo forman, han publicado el primer trimestre de 2012 y han batido previsiones el 66,4%. Como siempre recuerdo, está en la parte baja. Lo normal es que batan previsiones cada trimestre entre el 65 y el 75% de las compañías. Así que bueno, interesante. Y para el segundo trimestre del 2012 las previsiones apuntan a crecimientos del 8,5%. Como luego suelen batir esas previsiones, pues lo lógico sería que se pusieran prácticamente en doble dígito, y esto desde luego sería un catalizador importante para que las bolsas continuaran subiendo. En Bloomberg vamos a ver lo que destacan. Nos vamos a Markets directamente, perdón, vamos a News. Nos vamos a News y nos vamos a Markets en general y vamos a ver qué es lo que más destacan. En portada, el petróleo que sigue cayendo. Las acciones japonesas que consiguen subir sospechosamente. Vamos a ver en CNBC. Bueno, está un poquito desfasado, como podéis ver, el titular de Bloomberg, porque las acciones japonesas ya están en negativo. Y aquí, por ejemplo, hablan de las acciones asiáticas que caen, la producción china se ralentiza. Hablan también de la demanda de oro por parte de China que se complica, ¿no? Y bueno, pues, veremos a ver si con la caída de los precios es capaz de estimularse. Commodities que siguen cayendo y llevan su peor racha desde el 2008, y en definitiva poquita cosa más. Sobre todo el asunto de China, que puede estar pesando sobre los mercados, el asunto de JP Morgan. Desde luego previsiblemente no debería ser un buen día para las bolsas. Veremos a ver en España, por lo menos, que al menos viendo los futuros europeos, los futuros americanos y demás, parece que al menos España sería de las mejores paradas y se espera esa reforma financiera que sea capaz de compensar. Para nosotros, con la señal de entrada en IBEX, pues casi que nos conviene que abra ahora el mercado español pues un poquito por debajo de ayer, y así poder entrar a precios más atractivos, y luego iremos siguiendo las señales como cada día. Con esto habríamos terminado. Espero que os ayude en vuestra sesión este repaso general. Y cualquier cosa ya sabéis que me podéis encontrar en pablo.barrio@xtb.es o en el teléfono 91 570 6705 y la extensión 15 para cualquier cosa que necesitéis. Un saludo y que paséis un buen fin de semana, y volvemos el lunes de nuevo con otro Breaking Views. Hasta la próxima. Buenos días.